Pues bienvenidos a otro nuevo capítulo del Publiglodita. Ya saben que aquí, pues bueno, hablamos de creatividad, de comunicación, de marketing, de medios y pues bueno, de todo lo que se nos llegue a ocurrir y todo lo que esté relacionado pues con esta industria y hasta con lo que no está relacionado, que bueno, nosotros sabemos que ahorita en el mundo en el que vivimos, todo esto está relacionado siempre con nuestra vida, no importa que hayamos estudiado ingeniería, que seamos doctores, que seamos arquitectos o futbolistas, siempre están relacionadas estas disciplinas con nuestra carrera. Y pues bueno, recuerden, @Publiglodita, ahí nos pueden encontrar. Entren a ver los capítulos a YouTube, denle su like, compartan, suscríbanse para que sigan, pues bueno, recibiendo esta información tan interesante de todos los grandes invitados que tenemos aquí en el Publiglodita. Uno de ellos es precisamente Chava Carreón, que ahorita les voy a hacer la presentación propia de Chava, que bueno, nos hizo el gran favor de venir, aceptó la invitación y nos da muchísimo gusto que haya venido. Entonces, a ver, te voy a presentar, estimado Chava. Gracias, Arturo. Chava Carreón, supervisor musical con más de 20 años de experiencia en la industria publicitaria, especializado en gestión de proyectos y licenciamiento de contenidos audiovisuales. Desde Vitamina Music Marketing, ahorita nos vas a platicar más lo que es Vitamina Music Marketing, pues combina esa sensibilidad artística y esa visión estratégica para poder crear experiencias sonoras auténticas que conectan con las audiencias. Ha colaborado con agencias, con productoras, con marcas globales muy interesantes como Bimbo, Walmart, Mondelez, Grupo Modelo, YouTube, con Ogilvy, ya habíamos comentado agencias, entre muchas otras. Y pues bueno, su trayectoria ya ahorita nos va a platicar, pues bueno, lo pone como un referente en la supervisión musical dentro del ámbito creativo y publicitario y sobre todo, pues bueno, la empresa que cofundó, ¿no? Y que es tan importante. Pues bienvenido, Chava, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Gracias, Arturo, pues con mucho gusto de poder compartir y esperamos que a la audiencia pueda interesarle estos temas que son de mucha experiencia, ¿no? Pues seguro que sí. A mí, de entrada, pues bueno, vamos a ver, platícanos un poquito sobre lo que es Vitamina, que de entrada, el nombre me encanta, me parece así súper acertado, que para nosotros que tenemos la formación de publicistas, cuando estás ahí peleando por encontrar nuevos nombres para productos y para empresas, que te salen por ahí nombres tan raros y que después de muchas horas de estar ahí tirando el lápiz, te salen por ahí unos camellos horribles, ¿no? Sí. Pero pues bueno, de entrada el nombre, bueno, me encanta y me parece muy acertado. ¿Qué es Vitamina Music Marketing? Pues todos pasamos por ahí, o sea, la verdad es que el crédito del nombre y del logo y del concepto es de mi socio, Rafa Rodríguez, que pues llevamos ya mucho más de 20 años colaborando juntos y bueno, Vitamina nace de un concepto de servicio especializado de música en publicidad. Nosotros siempre nos hemos considerado sí productores musicales, sí músicos, sí supervisores musicales, pero especializados en entender el mundo de la publicidad, todo lo que esto implica, ¿no? Los procesos creativos, manejo de directores de cuenta con sus clientes, o sea, entendemos muy bien el ecosistema y cuando Rafa y yo decidimos iniciar el viaje de Vitamina, teníamos muy claro desde el inicio que lo que necesitamos lograr es que el cliente se sintiera satisfecho de la música que estuviera recibiendo, que fuera claramente una música entendida para lo que es, para publicidad, para marcas, para comunicación. Entonces, ese es el espíritu que hay detrás de Vitamina. Y entonces, ya estamos por cumplir 20 años y pues nada, de eso se trata, ¿no? Oye, y la creación de esta empresa pues surgió seguro por una necesidad que identificaron en el mercado, pues de otras empresas o de agencias que tal vez como que no estaban cubriendo como de manera tan certera como lo están haciendo ustedes, ¿no? Pues mira, sería muy pretencioso decirte en su momento que identificamos una necesidad.
más bien identificamos una oportunidad para nosotros. Nosotros, siendo una dupla musical, productora, ejecutiva y con aportación creativa, identificamos la oportunidad de saber leer muy bien los briefs, ¿no? Y nos dimos cuenta que había muchas situaciones en el momento en que un equipo creativo de agencia o una casa productora te da un brief, de pronto se vuelve muy complicado que el lenguaje que proviene de las necesidades de la publicidad contra el lenguaje que existe en la música coincidan. Claro. Y encontramos que nosotros éramos muy buenos interlocutores de ese proceso, ¿no? Y eso nos llevó a tener bastante reconocimientos, no de diplomas, que bueno, sí los hay, pero reconocimientos de clientes directamente que nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes son de los que mejores me leen lo que se necesita, tienen un alto nivel de eficacia en lo que se solicita, y esa es parte de nuestra especialidad. Tratar de que no tengas que pasar por 3 músicas para llegar a la música adecuada, ¿no? Y ya estando en la música adecuada, entender muy bien cuáles son esos cues que se están pidiendo, porque evidentemente pues no todo el mundo sabe hablar el lenguaje musical. Entonces, ahí, más que esta necesidad, que bueno, podremos decir que hay una necesidad de que se entregue bien rápido y a la primera, ¿no? Y creo que logramos resolver esa situación en esta empresa. Es que el mundo de la música, el mundo de la mercadotecnia y la publicidad, pues ha estado ligado, pues, prácticamente, yo creo que desde el inicio de la publicidad, ¿no? Sí. Esa imagen romántica que tenemos los que nos gusta la disciplina de acordarnos de esos jingles o de esa música que identificaba y que identifica todavía marcas que todavía existen y que han sobrevivido desde los años 40, desde los años 50 en la radio, y que luego ya los han llevado hasta la televisión, yo qué sé, ¿no? Juguetes de alegría, y que tantos, desde los jingles hasta música que identifica a determinados productos y servicios. Eso ha llevado una evolución, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Creo que, o sea, a ver, ha sido, creo, uno de los pilares que ha sido parte de la construcción de la industria de mercadotecnia y publicitaria. O sea, en estas décadas que mencionas, era prácticamente el recurso fundamental. O sea, no era difícil ver que una marca trascendiera, sobre todo porque los medios de comunicación en ese momento era radio y después televisión, y era y es una herramienta muy eficiente, porque va directamente a tu memoria, a tus emociones, cosa que otros recursos publicitarios no conectan tan eficazmente, ¿no? Lo que ha pasado con la evolución es que han llegado otras tendencias y la música de alguna forma ha quedado tapada por esas tendencias, pero no quiere decir que se haya reducido su eficacia, ¿no? Simplemente hoy en día la música está enfrentando retos de tal vez desconocimiento del aprovechamiento como herramienta mercadológica, y también el desconocimiento de cómo hago la música, ¿no? Con quién me siento, con quién lo hago, ¿no? Claro, y la manera de cómo se da el discurso a través de la utilización de la música, ¿no? O sea, desde, me acuerdo de otro también así muy memorable, ¿no? Estaban los Tomatitos muy contentos desde esa canción, ¿no? Desde hace muchos años, hasta ahora escuchar firmas que son simplemente sonidos o música como que muy breve, yo qué sé, el dudum de Netflix, o sea, como que sigue siendo, como que se sigue utilizando de una manera bien importante. La herramienta ahí está, o sea, la herramienta mercadológica ahí está. El tema es qué tanta visión hay de implementarla dentro de las estrategias. La eficiencia no es cuestionable. Ahora, no todas las marcas y no todos los recursos necesariamente son para usar el recurso. Me parece que habría que ver qué tipo de marca es y decir, ¿sabes qué? Esto puede ser funcional. Evidentemente, a marcas como Netflix
ha sido bastante funcional por la forma en la que convives día a día con ellos y todos los días escuchas ese sonido. Entonces, aquí hay algo muy importante. La memoria, trascender en la memoria de la gente, no nada más tiene que ver con cómo está hecho el sonido o la música. Tiene que ver con cómo ha sido implementado dentro de la campaña. O sea, no importa, porque muchas veces nos dicen, oye, es que quiero generar una música que sea viral, ¿no? Bueno, ok, pues si todos pudieran hacer eso, todos tenían éxitos virales. Claro. La realidad es que detrás de una viralidad existe una metodología antiquísima dentro de la publicidad, que es la repetición, ¿no? Repite, y hasta lo que no te gusta, te va a gustar, ¿no? Entonces, esa es una herramienta neurológica que debería de incorporarse dentro de las estrategias, ¿no? Ya cómo se vista el sonido, qué tipo de música se utilice, pues puede tener cualidades creativas o de investigación de mercado, pero no puede funcionar solo. Tiene que ir de la mano de una frecuencia implementada. Claro. Oye, ahorita comentabas, ¿no? Que te llega un cliente y que te dice, oye, quiero que se consiga una música que sea viral, ¿no? Ajá. No te llegan por ahí clientes como cuando llegan a hacer ese tipo de solicitudes. No, a ver, una música que sea alegre, pero no tan alegre y que tire a la tristeza y aparte viral. Es que esa es parte de la quieres? subjetividad a la Ajá. que nos enfrentamos los especialistas de esta materia, ¿no? Porque no siempre lo que te están diciendo literalmente es lo que quieren. O es lo que necesitan. O es lo que necesitan. Entonces, para nosotros es muy importante, para un especialista de música en publicidad, es muy importante tanto el brief, tal como te lo den, así como lo acabas de mencionar, pero también el contexto, ¿no? A nosotros nos funciona muy bien saber qué hablaron en juntas anteriores, qué opinaron. Oye, es que el director de la marca dijo que le gustaba mucho tal cosa. A ver, mándame lo que le gustó, porque al final del día lo que tú puedes interpretar no es lo mismo que él va a interpretar a nivel emocional. Entonces, a lo mejor tú estás hablando de frecuencias graves, pero en realidad lo que me estás tratando de decir es que la melodía no está funcionando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratar de entender el contexto dentro de toda la cadena de comunicación que ha existido en la agencia de publicidad, en la marca o en la casa productora, y con eso vamos como armando un rompecabezas del significado de, ok, esto es lo que necesitan, aquí es. A veces es tan complejo como eso y a veces es más simple, con simplemente escuchar y decir, está clarísimo, por aquí va, ¿no? Que es un poco, en esta especialidad la experiencia da mucho. O sea, yo lo que recomendaría mucho a los jóvenes, a la comunidad que quiere especializarse en música para publicidad, tanto para hacerla como para solicitarla, es agarrar mucho callo con casos de estos que inscriben en festivales o con servicio social, porque hay muchas cosas de sensibilidad que agarras en el camino, ¿no? Claro. Oye, y entonces, ¿cuál es tu formación o de dónde, qué fue lo que estudiaste que te llevó por este camino para llegar hasta donde estás ahora? Bueno, mi experiencia comenzó en la publicidad. Yo primero me preparé en materia más técnica de ingeniería en audio, ¿no? Yo sabía que me gustaba la música desde que yo tenía 12, 13 años y que tuve contacto con el típico instrumento que hay en la casa, ¿no? En mi caso era un órgano Yamaha, ¿no? Y me gustaba sacar las canciones y demás. Pero después me di cuenta que era muy neófito en el entendimiento de lo que era una mezcladora, de lo que era una señal de audio. Y en ese momento decidí encaminarme y prepararme en ese sentido, ¿no? Posteriormente, yo mi experiencia de publicidad la adquirí iniciando trabajando en una agencia de publicidad. Ahí aprendí muchísimo sobre los procesos internos. O sea, no hay nada como estar adentro para saber qué está pasando. Porque, mira, la brecha que hay de la universidad al trabajo es enorme. Pues tú en las clases tienes conocimiento técnico, teórico, pero
nadie te enseña la parte difícil de una tensión, de una emoción, de un lo necesito para mañana, nadie le está entendiendo al cliente, ¿no? Entrar en una junta en donde hay 20 personas y está un cliente que solamente él se entiende y nadie se le entendió, el liderazgo para recuperar esa situación. O sea, todas esas partes que tienen que ver con cuestiones emocionales, con la implementación teórica. Y a veces lo teórico no siempre es como es, ¿no? Claro. Entonces, ahí aprendí mucho eso. Después, un amigo dentro de la agencia me recomendó, pues, si tú quieres la música, vete ya a una especialidad de música. Y fue cuando entré a una productora musical especializada en publicidad. En ese lugar, pues es donde aprendí ya el otro lado, ¿no? O sea, el trabajar para una agencia de publicidad, para una marca, porque no es lo mismo tú estar haciendo tu música en tu cuarto, en tu casa, que ya estar trabajando para alguien en donde tienes que cumplir deadlines, tienes que cumplir caprichos, necesidades, servicios. Y bueno, posterior a eso, aprendí cómo se manejaba administrativamente un estudio, los procesos, y ya después vino la oportunidad de crear lo que es el concepto de Vitamina Music y emprender ya un camino de la compañía, ¿no? Claro, porque es aparte es una actividad interesante porque tienes que mezclar precisamente eso, una cuestión artística, de creatividad, pero también por el otro lado de efectividad y cumplirle al cliente y que se cumplan los objetivos para lo cual le están contratando a la empresa, ¿no? Pues es que hay mucho debate de pronto no, los creativos son ellos, nosotros no somos creativos, nosotros somos músicos o somos productores, o somos ingenieros o somos directores, o sea, como muy segmentado, ¿no? Pero al final del día, pues sí te terminas adoptando conocimiento de todas las áreas, o sea, es muy difícil entenderle a un director creativo si tú no eres creativo. Claro. ¿No? Es difícil entenderle a un director de cuenta si tú no eres una mente ejecutiva, ¿no? Y ahí es donde de pronto chocan, ¿no? O sea, no, a mí no me hables de Exceles, a mí no me hables de calendarios, ¿no? Y viceversa, ¿no? El otro, no, eso es del creativo. Entonces nosotros como que terminamos mezclando las diferentes cosas, ¿no? Un poco creativo, un poco de producción ejecutiva, un mucho de producción musical, pero implementada al servicio, ¿no? de una marca. Claro, o sea, es lograr una creatividad eficiente, pero a partir de la estrategia. De la estrategia, la estrategia es el entenderlos. O sea, yo paso mucho tiempo, igual con mi equipo, pasamos mucho tiempo tratando de entender a las agencias de publicidad, a las diferentes personas que habitan en ellas, para que cuando lleguen con nosotros, lo más importante es que sientan la empatía de que le estás entendiendo. Eso es. No hay cosa más difícil en la industria, bueno, en cualquier industria, pero hablando de la publicitaria, que sentir que no sabes nada, que nadie te entiende y que te van a dejar mal parado en una conversación, ¿no? Entonces es muy importante apoyar en ese sentido. O sea, muy probablemente la persona que te contrate para hacer un trabajo, pues va a saber menos que tú de eso. Aunque incluso hay gente que puede saber más que tú, ¿no? Entonces hay que tener mucha empatía respecto a eso, ¿no? Claro. Oye, una de las funciones que tienen entonces también ahí en Vitamina es lo que se conoce como el licenciamiento musical. ¿De qué se trata esto del licenciamiento musical? Mira, el licenciamiento musical, el otro día escuchaba a un especialista en licenciamiento, pero de otra área, que decía, es que el licenciamiento está en todos lados y no sabemos que existe en todos lados, ¿no? El licenciamiento existe desde que una marca de calcetines quiere usar el Iron Man, ¿no? O un vínculo de un artista con unos tenis, y en la música, pues también, si una música se quiere relacionar más bien al revés, si una marca quiere relacionarse con alguna música, hay que pedir una autorización. Esa autorización se maneja como licencia. Todo eso está basado en la Ley Federal del Derecho de Autor. Entonces, cuando una marca requiere hacer una campaña y decir, quiero esta canción, nosotros lo que hacemos es ayudarles a saber cuáles son los derechos que tiene que resolver, ¿no? Porque hay muchos derechos
muchas variables. Ujú. No todas las canciones funcionan igual, no todos los procesos funcionan igual. Entonces, prácticamente cada caso es una consultoría diferente, Ujú. tanto para saber cuántos autores están involucrados, qué porcentajes, si vas a usar el máster, si no vas a usar el máster. Y ahí es donde entramos nosotros, a asesorar al cliente y a negociar con los titulares de las obras Ujú. la licencia correspondiente, ¿no? Claro. Ahorita que me estabas explicando lo de los calcetines y lo de Iron Man, como que mi mente de repente viajó, Don Eli, ¿por qué necesitaría Iron Man de Black Sabbath? ¿A qué donaría su anuncio? No sé, ¿no? Claro, Pero, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Uh-huh. Que yo le llamo importación de audiencias, Mm. ¿no? Que ahora es muy usado en el concepto del influencer marketing, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿para qué contratas a un influencer? Pues porque ya tienen una audiencia cautiva, Claro. y tú quieres llegar directamente a esa audiencia de una manera natural y Lo orgánica, sumas, claro. ¿no? Uh-huh. O sea, tú no contratas al influencer para que el influencer haga lo que tú quieras. Más Uh-huh. bien, hoy en día tú te adaptas a lo que el influencer está manejando. Uh-huh. Y la música es igual. O sea, si a ti te gusta Take On Me, pues seguramente mucha gente le gusta Take On Me y comparten ciertas características demográficas, Uh-huh. mercadológicas. Uh-huh. Y entonces dices, ¿sabes qué? Esta canción se adapta para llegar a este perfil. Y tal vez llegar a ese perfil en ese nivel de masa me va a llevar sin la música mucho más tiempo que con lo que la música en 6 meses puedo llegar a lograr, ¿no? Claro. Ahora, hay diferentes implementaciones. Está el objetivo de conectar con una audiencia mediante esa música, Uh-huh. pero también está el objetivo de redondear un storytelling, Uh-huh. que la música termina dándole ese poder al storytelling, ¿no? Que tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido, que hay veces que hay storytellings que giran en torno a la canción. Uh-huh. O sea, le quitas la canción y ya esa campaña ya no funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay diferentes objetivos a cumplir, ¿no? Claro. Es lo que sucede. Bueno, hace años yo me acuerdo, yo que sé, de campañas que yo luego llegaba a escuchar que por la música la gente identificaba primero esa canción o porque estaba relacionado el artista con esa canción y luego con el producto, y que inclusive cuando todavía se vendían los CDs o que la venta de discos era como que más grande, se llegaban a aumentar la venta de discos porque ya habían escuchado la canción en la publicidad, ¿no? Es que, mira, y esto para las nuevas generaciones es muy Uh-huh. importante captarlo. El problema de la música actualmente es que llega demasiado tarde a la estrategia, Uh-huh. o a veces ni siquiera es parte de la estrategia. Uh-huh. Entonces es como una persona, hombre o mujer galán, que no utiliza su mejor atributo de ser galán, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y pues no liga. ¿Me explicó? Uh-huh. Dices, Claro. güey, ¿por qué? Si que mejor haces es, no sé, hablar o vestirte, ¿por qué Uh-huh. no usas ese recurso, no? Uh-huh. Ah, no me había dado cuenta de eso. Y eso pasa a veces con la música. O sea, no nos damos cuenta que la música es un recurso de storytelling, pero también es un recurso mercadológico. Uh-huh. El tema es que si llega tarde al proceso, ya no funciona como estrategia mercadológica. Ya se vuelve una consecuencia de, ay, necesitamos hacer eso, o fue un capricho de alguien que hay que meter la canción, ya pierde su sentido. Claro, se siente que entra con calzador y ya no pierde Sí, la esencia, ¿no? qué raro está esto. Claro Uh-huh. que hay los churros, ¿no? Uh-huh. Y para serte honesto, muchos de los grandes éxitos jamás imaginaron que iban a tener ese éxito, ¿no? La verdad es que la publicidad a veces es difícil presumir un resultado Uh-huh. que no habías trazado necesariamente al inicio, ¿no? Uh-huh. Y te platico un caso muy concreto. Nosotros hicimos música para Suburbia Uh-huh. en el 2018 y era la música de una de las microcampañas de promoción de la marca, ¿no? Uh-huh. Y lo hicimos como siempre, ¿no? Oye, nos piden para este comercial de 30 segundos la música. Pero la marca descubrió en la música un asset durante esa temporalidad, durante esos 3-4 meses, Uh-huh. que dijo, wow, encontramos una joya, no la desaprovechamos. Lo entendieron muy bien y esa joya musical, ese asset sobrevivió alrededor de casi 5 años. Cool. De pasar de una Uh-huh. campaña de promoción Uh-huh. a ser la identidad de la marca muy reconocida en conversaciones
en listening con la gente, y le sacó ese provecho. Generó una identidad de marca. No estaba planeado al inicio, pero lo encontraste. Y tuvo la habilidad de decir, aquí tenemos un valor, utilicémoslo. Porque a veces, aún apareciendo ese valor, lo desechan. Entonces, hay que entender que la música es un fenómeno orgánico. Que tú puedes ir a un concierto y te hace clic el artista o no te hace clic. Y por más anuncios que te pongan, no te van a convencer de eso. Incluso a veces te dicen, no, es que esta música no te debe haber gustado, esta no era. O sea, grandes hits en la historia de la música eran sencillos que el artista ni siquiera planeaba sacar en el álbum. La mayoría de los casos es de, no, esa rola ni siquiera nos gustaba, pero la disquera insistió, la sacamos y se volvió el hit, y todos amaron al grupo en función de eso, ¿me explico? No tiene palabra, tiene vida. Y eso en mercadotecnia y publicidad necesitamos aprender a leerlo, a leer las conversaciones, a ver qué está pasando y aprovéchalo, ¿no? Utilízalo. Claro. Oye, ¿qué es lo que... Digo, no es porque sea una regla, ni tampoco porque sea en la generalidad, pero ¿qué sientes tú que está funcionando más en la publicidad? ¿El que se utilicen y que se hagan jingles, o que haya música que acompañe a la publicidad? Depende del objetivo que se esté buscando. O sea, si... no me quisiera como meter mucho en detalles de objetivos mercadológicos, pero... si tu objetivo es hacer que la gente se acuerde de una palabra o de un servicio específico, el jingle puede funcionar. Y no necesitas tener una rola enorme, con una letra enorme, ¿no? Claro. La clave está en alguien que recurre mucho a este tipo de cosas, es, por ejemplo, la marca Genoma Labs, ¿no? Que el CEO de esta empresa entiende perfectamente esa fórmula. Que no necesitas tener una letra enorme, sino simplemente cumplir con ciertos valores de musicalidad y con tu frase para estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, depende mucho del objetivo. Ahora, si tú lo que quieres es conectar con una cultura musical, ahí puedes tener un par de alternativas. O hacer un soundtrack, o estar proponiendo soundtracks, que tu campaña proponga canciones y que diga, que ese fue el caso, me parece, de Movistar, ¿no? Cuando empezaron a vincularse con Imagine Dragons, y entonces dices, esa canción está buena, me gusta, y entonces vas evolucionando con la cultura musical, que puede ser a base del licenciamiento, o puede ser también a base de construir tu propio catálogo musical y crear tus propios soundtracks, ¿no? Claro. Sí, porque cuando le pegan y cuando se logra ya la combinación perfecta, a mí me pasa, digo, igual yo porque sí estoy malito de la cabeza, ¿no? Pero hay veces que en un comercial, cuando llega a estar una cancioncita puesta en el lugar adecuado, me han llegado hasta salir lagrimitas, por ejemplo, ¿no? En esa combinación audiovisual, que tal vez una imagen con la cual yo me identifico mucho y esa música que tal vez me hace recordar algún momento, que me identifico con algo en específico, hace de repente clic en mi cerebro y pum, ¿no? Ya tuvo ahí el éxito, claro, ¿no? Es que no se nos debe de olvidar para qué existe la publicidad. O sea, el objetivo de la publicidad es llamar la atención. O sea, si yo voy pasando por una avenida y hay un anuncio y yo no volteo a ver ese anuncio, pues entonces esa publicidad no está surtiendo efecto, ¿no? Claro. O yo no soy el target de ese anuncio. Pero si me hace voltear a verlo, ya estoy logrando algo. Y de ahí viene la retención, ¿no? ¿Cuánto tiempo me quedo a verlo, no? Entonces, ¿cómo usamos la música en ese sentido, no? Porque a veces, ya sea por radio, ya sea por podcast, ya sea por cualquier herramienta, por el propio TikTok, ¿no? Si en el TikTok, ¿qué función está haciendo la música? Está haciendo generando una conexión, una identidad, ¿no? Claro. El tema es, ¿qué tanto tú te apropias de esa identidad? O simplemente eres un pasajero más y no la tomas en cuenta, ¿no? Claro. ¿Qué música te acompaña cuando estás construyendo así una idea desde cero para una campaña o un trabajo que les deje? Bueno, nos rodeamos de la música que tiene que ver con el objetivo a lograr, ¿no? Nos es muy funcional. Muchas veces nos dan referencias. La mayoría de las veces son
es la mejor manera en la que alguien etéreamente y subjetivamente te puede explicar algo que no tenga tal vez el lenguaje, ¿no? Y aún teniendo el lenguaje, bueno, en Hollywood pasa, o sea, cuando musicalizan una película, arman con referencias, si sabes que esto es la estructura que debemos de manejar, porque es muy importante entender algo, nosotros no estamos haciendo arte, ¿sí? Estamos haciendo una parte de una cadena de producción creativa, publicitaria, que tiene un objetivo comercial. Entonces, estamos alineados a compliance, a tiempos de producción. No tenemos tiempo de a ver a qué hora se nos imagina la gran creatividad musical, ¿no? Entonces, tenemos que, a veces te dicen, tenemos 3, 4 días para entregar una propuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser lo más cercanos a lo que tú quieres. ¿Y para qué me complico la vida? O sea, y no es una cuestión conformista, ojo. Me refiero a no me complico la vida, decir, no estoy buscando otros caminos que ya sé que no van a funcionar. Si tú me dices, sabes que quiero algo tipo Bruno Mars y ¿cómo se llama esta chica? Lady Gaga. Yo ya, lo que acabamos hace rato, yo ya leí el contexto. Yo no necesito copiar la canción, porque además nos metemos en problemas. No, el recurso de tener una referencia no es calcarla y copiarla. Sí, ¿no? Es entender el espíritu de lo que queremos comunicar. Claro, al final del camino la referencia te inspira, ¿no? Te inspira, te estructura. Porque la inspiración, bien decían por ahí, no me acuerdo quién decía, creo que era Picasso, decía que tenía 90% de disciplina, una cosa así, de transpiración y 10% de inspiración. La realidad es esa. A veces no tienes tiempo de a ver qué se me ocurre. Tienes que entrar en una metodología constante de escuchar música constantemente, de ver anuncios constantemente, Cada productor musical tiene su forma de encontrar esa línea que lo detona. Algunos lo encuentran en el beat, algunos los encuentran en la línea del bajo, otros en la melodía. A mí, por ejemplo, me gusta mucho estar experimentando sonidos en los diferentes sintetizadores o módulos de samplers. Estar experimentando y juego mucho. O sea, ya sé, digamos que mi cerebro del servicio ya sé a dónde quiero llegar, ¿no? Pero por otro lado le dejo un poco al cerebro juguetón, dejar que no esté tan obligado, y entonces ya digo, creo que de estas opciones esto se acerca a lo que el cerebro servicio necesita, ¿me explico? Claro. Vas encontrando una metodología especializada. Eso es. Oye, y cuando no estás haciendo música para chamba y que la haces, hay momentos en que la haces para ti, en que dices, este momento como que Sabritas, Bimbo, lo que sea, un poquito fuera para que se quede nada más espacio para chava, para hacer música, o no. Híjole, ese es un tema. O dices, no tengo tiempo. Es que fíjate, es bien irónico porque yo siempre desde chico me quise dedicar a la música y disfrutar los instrumentos, disfrutar la producción musical. No es que no la disfrute, pero de pronto, pues eso es un trabajo, ¿no? Se termina convirtiendo en un trabajo. Y al final del día dices, ¿sabes qué? Ya hice lo que tenía que hacer profesionalmente y ya no me queda tiempo para hacer lo otro. Entonces, termino no haciéndolo. Ya, incluso conozco gente que no se dedica a la producción musical, que tal vez le dedican más tiempo a esa área recreativa que yo. Exacto. ¿No? Exacto. Pero yo me siento muy satisfecho de esto. O sea, no es nada para espantarse. Es algo que pasa. Es como un redactor, ¿no? Que le preguntas a un copy, oye, ¿y te queda tiempo a lo mejor para escribir libros o algo? No, pues tengo que entregar todo esto, ¿no? Claro. Entonces, tu cerebro también se termina entrando en una metodología que a veces sí es importante salir de ese hueco. Yo lo que hago para salir de ahí es o ver películas, o ir a museos, ir a conciertos afuera, salir un poco para encontrar en ese lugar externo esa inspiración, nuevas conexiones que ya no estoy encontrando en mi terreno individual, ¿no? Claro. Lo que estoy haciendo desde hace ya varios años, 3, 4 años, es una rutina de escuchar álbums y música
no me gusta escuchar playlists. Ujú. No me gusta escuchar algo que no sé qué estoy escuchando, ¿no? Es Ujú. como si estuviera viendo una película en pedacitos. Ujú, ujú. Y me he agarrado de eso para inspirarme de los artistas, para educarme un poco el oído y bueno, eso me ha Ok. servido bastante. Y qué es lo que haces? O sea, ¿te vas para escuchar estos discos completos o estos álbums completos sobre los grupos que siempre te han gustado o vas a buscar nueva música o nuevos artistas y ver qué es lo nuevo que está saliendo? ¿Qué es lo que acostumbras a escuchar? Mira, trato de salir de mi rabbit hole de la música que me gusta. Ujú, Porque yo podría estar ahí, cualquier persona ujú, puede estar ahí toda la vida, ujú, ¿no? ¿Te gusta tanto la música que te gusta? ujú, Que difícilmente vas a escoger algo que es ajeno a ti. ujú, Y más cuando van pasando los años y vas acumulando ya una memoria musical, ¿no? De 30, 40 años, ujú. ya la nueva música ya no te va a conectar tanto como esa canción que te conectó en la adolescencia o más adelante en la universidad, etcétera, ¿no? O sea, Ujú, no compites contra eso. El otro día escuchaba a María José, ujú, una entrevista que dio de cómo elige los nuevos lanzamientos. ujú. O sea, es que me cuesta mucho trabajo elegir lanzamientos porque los estoy poniendo a competir contra mis grandes éxitos. Ok. Entonces, el nuevo que yo tenga que sacar me tiene que gustar a ese nivel. Ujú. Entonces es muy difícil. Entonces, yo lo que hago es, me olvido de la música que me gusta, Ujú. esa la dejo a lo mejor para la carretera, en la familia, los fines de semana. Ujú. Y en el día a día estoy buscando reseñas, estoy muy atento de que, oye, la recomendación de un nuevo álbum de tal género, Ujú. escuchar géneros que no escucharía yo. Ujú. Entonces, he terminado por escuchar de todo. Claro, es que al final del camino, una de las recomendaciones para ayudar a la creatividad es no escuchar o no consumir exclusivamente lo que te gusta, sino abrir tu panorama, ¿no? Igual, no me gusta el reggaetón, pero pues tengo que escuchar qué es lo que está sucediendo con el reggaetón. Sí, ahora, bueno, no todos Ajá. tienen que escuchar de todo, Ujú. ¿no? Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Es que esta es mi área de especialidad, es esto. Ujú. Y dentro de esa área de especialidad, Ujú. escucho de todo. Ujú. Ahí sí ya es decisión de cada quien. En Ujú. mi caso, yo he optado por tratar de abrirme el universo cultural musical lo más amplio posible. Ujú. Evidentemente no todos tuvimos la oportunidad de tener toda una colección de álbums cuando uno era joven o de cassettes en su momento, en el que Ujú. había que ir a comprar los discos, ¿no? Ujú. Y hoy tienes acceso a todo. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Pues tratar de escuchar de los 80s, de los 70s, de los 40s, de los 2000s, y de todo tipo de géneros. Ujú. En mi estudio aprovecho que tengo mis bocinas y puedo apreciar una buena calidad de audio. Ujú. Y entonces trato de aprender del artista y he encontrado cosas muy interesantes. Les Ujú. recomiendo mucho escuchar los primeros álbums de sus artistas más épicos, Ujú. ¿no? Escuchen el primer álbum de David Bowie, por ejemplo. Ujú. No tiene nada que ver con... Porque, Sí, con lo que salió ¿sabes al qué final, aprendo claro. mucho, Arturo, con Ujú. eso? Que no todos inician siendo genios. Claro. Hay un proceso de evolución y eso es muy interesante. Oye, y dentro de este ejercicio, ¿hay algún disco que haya marcado tu manera de pensar la música en la publicidad? En la publicidad, Ujú. híjole, no tanto, fíjate, porque a mí, bueno, lo que me marcó es el silencio de Caifanes. Ujú. No tanto profesionalmente, Ujú. pero sí se me hizo muy interesante cómo en un mismo disco tienes tantos universos de implementación sonora, ¿me explico? Ujú. Y que además no necesariamente tiene un significado cada cosa que hay ahí, ¿no? O sea, es como un rompecabezas de sonidos, Ujú. de pluralidad. Y tal vez esa enseñanza de ese disco hoy también es parte de mi ADN, de la pluralidad musical de sonidos. Y no lo sé, a lo mejor inconscientemente Ujú. ha influenciado que
que yo sea mucho más abierto a escuchar más tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y no necesita ser tampoco algo tan grandioso, digo, bueno, personal porque me gusta, ¿no? Pero algo tan grandioso como puede ser escuchar a Genesis o Peter Gabriel o ese tipo de artistas o rock progresivo o muy elaborado como para poder, no sé, alimentarte de eso, ¿no? Puedes encontrar algo más sencillo, ¿no? Una es música muy más difícil en publicidad uh-huh. alinearse a una tendencia de referencia musical. Uh-huh. Porque un día te piden Chicoche uh-huh. y otro día te piden, no sé, José José, ¿me explico? Claro, sí. Más bien, últimamente nuestro enfoque ha sido más bien en los soft skills, uh-huh. ¿no? De cómo me puedo adaptar a entender de dónde proviene esto. Por ejemplo, uno de los últimos cambios difíciles para nosotros uh-huh. Ha sido entender a la dinámica de nuevas generaciones, uh-huh. que como te escuchan reggaetón, te escuchan Yuri. Sí, la muestra es, yo que sé, un Vive Latino. Sí. Que te puedes encontrar desde un grupero en el Vive Latino hasta un rockero. Eso ha roto un poco nuestros esquemas uh-huh. en entender todo tipo de culturas, ¿no? Y de dónde vienen. En el caso del licenciamiento, pues saber más o menos cómo se están estructurando. Mira, las canciones de José José, por ejemplo, casi todas eran un solo autor. Uh-huh. Y hoy las canciones de reggaetón uh-huh. son como 10 o 15 autores, ¿me explico? Okay. Entonces, nuestra visión hoy en día, más que en la nutrición musical de tendencia, uh-huh. porque no, creo que no la hay, porque hoy hay una multiculturalidad de todo tipo de música. Uh-huh. Es más bien entender qué está pasando detrás de esa música, ¿no? Uh-huh. Autoralmente particularmente. Claro. Dice, ya sé que me voy a enfrentar si me dan este tipo de catálogo uh-huh. para licenciar. Claro. ¿No? Oye, cuando tienen que trabajar, trabajan con marcas globales muy importantes, ¿qué tanta diferencia hay desde cuando trabajan con una marca global muy grande con tal vez otra marca u otra empresa más pequeña en eso? ¿Hay diferencia? Hay muchísima diferencia. ¿Sí? La principal diferencia son los procesos internos de la marca. Okay. Por lo general, una marca grande como Bimbo, como Walmart, como Mondelez, tienen un compliance muy robusto. Uh-huh. O sea, es muy difícil tú saltarte pasos uh-huh. Desde contratos, desde aprobaciones. Aunque hoy en día la tendencia es una operatividad más horizontal, uh-huh. no deja de ser vertical, uh-huh. ¿no? En ciertos aspectos, de que el director tiene que aprobar tal cosa. Entonces, los procesos de aprobación son muy estructurados, los procesos de pagos también, los procesos de legal también, uh-huh. ¿no? Y en cambio, las marcas más compactas, que no tienen un corporativo tan grande, a veces terminas negociando con el dueño algo de una manera más one-to-one y claro. mucho más rápido, ¿no? Uh-huh, claro. Que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Porque un corporativo con metodología no te vas a encontrar cosas extrañas o que se salgan del huacal, me explico, sobre todo en materia de derecho autoral o los contratos y demás. En cambio, las empresas que no tienen este sistema robusto, de pronto a veces desconocen muchas situaciones de la cadena y necesitas estar más atento y coachar más ciertos detalles, ¿no? Claro, tal vez cuando trabajan con un corporativo, con una marca grande global, tal vez el puente entre la cabeza de la empresa y ustedes, si tienen ahí como que un traductor, que puede ser dentro del área de mercadotecnia, lo que sea, que puede ayudar como a que se dé mejor ese intercambio de comunicación que necesitan para que ustedes acaben haciendo el trabajo, ¿no? Uh-huh. A diferencia tal vez de una empresa que puede ser más pequeña, familiar, etcétera, en donde debe de haber como que un trabajo extra como para poder aterrizar, como para poder traducir lo que ustedes le van a acabar trabajando. Sí, ¿no? Y hay historias de todo tipo, o sea, en las que empresas familiares pues le terminan pidiendo la opinión a la señora que hace el quehacer o a la abuelita de cómo escuchas esto, ¿no? O sea, claro. Se dan esas situaciones, o sea, piensan de manera diferente, es uh-huh. válido, uh-huh. Nosotros nos acoplamos a todas las modalidades, uh-huh. nos ha tocado todo tipo de casos, uh-huh. no todos los casos que existen en el mundo, pero sí todo tipo de casos. Uh-huh. Lo que sí puedo decir es mucho más diferente. Tal vez una empresa, una marca
más compacta te da la oportunidad de tener mucho más cercanía en la conversación Uh-huh. y hacer una relación mucho más estrecha. Uh-huh. En el corporativo no, porque la gente termina cambiando, los equipos de trabajo se van, entonces puede terminar siendo un poquito más fría la relación, ¿no? Ok, vámonos un poquito ya por el lado personal. Tú elige 3 tarjetas, 3 preguntas, las que tú Órale. quieras, de donde quieras, barajea. Va a ser la pon. suerte, Va a ser la pura suerte, tú escoges 3. Los que me conocen ya saben cómo me va con la suerte. ¿Ah, sí? Me dicen, ¿cómo le haces? ¿3? 3. Ahí está, ya está. A ver, A ver, la primera. primera. ¿Ya ves? ¿Qué idea te nació del enojo? ¿Qué idea me nació del enojo? A ver, no me acuerdo de una muy concreta, pero el enojo es algo que es parte de mi vida. Que yo más bien lo que he hecho con el enojo es transformarlo en una energía de coraje. Uh-huh. ¿Sí? Que es bien diferente. Sí, Uh-huh. es diferente, es la misma energía, pero cuando te vuelves consciente de tus emociones, y esto es algo vital en esta industria porque la publicidad cuando te conecta con la parte creativa no deja de conectarte con la parte emocional, además tienes que saber cómo conectar con la gente, Uh-huh. y es muy frustrante que te tiren las ideas. La música, ese proceso es muy difícil. Te empiezas a volver como piel dura, Uh-huh. ¿cómo le llaman? Piel de cocodrilo. Uh-huh. Uh-huh. Pero al final del día, pues uno es ser humano, ¿me explicó? Entonces, de las frustraciones, casi siempre genero reflexiones y implemento metodologías que me ayuden a no volver a caer en esa situación. ¿No? Uh-huh. Decir, ok, ¿qué pasó aquí? No ganamos el pitch, nos fue muy mal en el pitch. Bueno, hagamos una revisión de qué pasó. Entonces, más que idea, te diría, siempre hago reflexiones Uh-huh. de cómo repasar la metodología que implementé Uh-huh. para ver si puedo, de mi lado, mejorar algo. Y también hacer un acto de conciencia, porque a veces no está en tus manos. A veces es... Oye, ¿sabes qué? Nos tocó una persona prepotente, pedante. Sí, No, así ni no modo. está de nuestro lado. ¿Qué vas a hacer? Claro, muy bien. No la respondí tal cual, pero bueno. ¿Qué campaña te dio envidia profesional? Ay, híjole. Me agarra fuera del lugar porque sí hay una campaña hace poquito. Me voy a consumir aquí todo el podcast acordándome. Las campañas de Spotify me gustan muchísimo. Uh-huh. Es algo que me gustaría hacer y conectar. Uh-huh. Recientemente, de hecho, fui a unos premios, nos invitaron a unos premios, Uh-huh. y hubo una campaña ganadora de Spotify. Es la de Mexa, la Uh-huh. campaña de Mexa. Sí, Esa me pareció bastante interesante. ok, Uh-huh. muy bien. ¿Qué parte del trabajo nadie ve es la más pesada? Híjole. Yo creo cuando uno es proveedor en una industria publicitaria, lo que hablamos hace rato, necesitas hacer mucho trabajo de reflexión porque no te puedes pelear con los clientes, ¿me explico? Uh-huh. Y a veces no siempre el cliente tiene la razón, Claro. pero tú tienes que encontrar la forma de que sí la tenga. Ya. Y ese trabajo es muy complicado. Tal vez nunca nadie ve que tú estás haciendo el esfuerzo porque las cosas salgan bien. Uh-huh. Y a veces no salen y no ven todo lo que tú pasaste, las horas que editaste, Uh-huh. las conversaciones que tuviste. Y creo que detrás de cada propuesta, de cada tiempo que cada quien invertimos en la industria publicitaria, es muy importante que valoremos que detrás de esa persona tal vez hay una familia, unos niños ahí atrás de ti, Uh-huh. no son los míos. Y otras situaciones, ¿no? Y creo que Claro. necesitamos ser un poco empáticos con todos, ¿no? Y profesionales, ¿no? Tampoco Sí. hacernos las víctimas. Sí, no. Pero que también es importante que por la parte del cliente entiendan que por algo te están contratando o Claro. por algo están solicitando tus servicios, porque pues tú
te dedicas a eso, eres el profesional, y las sugerencias o las recomendaciones que tú le das de trabajo, pues bueno, están basadas en todo ese trabajo que el cliente pues no ve, ¿no? O todo ese proceso que hubo detrás, Yo ¿no? siempre, Uh-huh. y a veces tengo mis diferencias con mi equipo de trabajo al respecto, pero yo siempre tengo una política de, yo le voy a decir al cliente que sí y después ya veo qué hago. Uh-huh. Pero lo que sí es, mando el mensaje de, oye, es que a veces salen cosas que se les quedan abajo porque se les olvidó, por lo que sea, y la cadena de esa situación se va extendiendo hasta una persona que le llega el viernes a las 10 de la noche que iba a salir con su familia y por ese olvido de esa persona que tuvo el lunes a las 10 de la mañana, Uh-huh. pues terminas repercutiendo a otra. Entonces trato de siempre ser respetuoso con la gente que colabora con nosotros, Uh-huh. aunque yo a todos le diga a mis clientes que sí, ¿no? Uh-huh. Ok, no, pues así es la chamba. A ver, una ronda de preguntas, de respuestas rápidas, preguntas y respuestas rápidas. Venga. ¿Publicidad punk o sinfónica? Punk. Punk. ¿Campaña de estadio o de club underground? Club Underground. ¿Idea acústica o producción épica? Acústica. ¿Marca indie o mainstream bien hecho? Mainstream bien hecho. Ok. ¿Brief crudo o brief sobreproducido? Brief crudo. ¿Estrategia de garage o de corporativo pulido? De corporativo pulido. Ok. ¿MTV noventero o TikTok 2026? MTV noventero hoy. MTV noventero hoy. Sí. Bien, de acuerdo. ¿Campaña que crece lento o que explota rápido? Campaña que explota rápido. Ok. ¿Branding emocional o branding racional? Branding emocional. Ok. ¿Colaboración inesperada o alianza obvia? Qué difícil. Me iría por alianza obvia. Uh-huh. Hablando del cliente, ¿marca que escucha o marca que impone? Marca que escucha. Ok. ¿Campaña que resiste el tiempo o que aprovecha el momento? Que aproveche el momento. Ok. ¿Creatividad con riesgo real o creatividad segura? Creatividad con riesgo real. Ok. ¿Marca que construye comunidad o marca que persigue alcance? Marca que construye comunidad. Ok. ¿Estética cruda o estética perfecta? Estética cruda. Ok. Última de esta ronda. ¿Campaña One Hit Wonder o construcción de largo aliento? Construcción de largo aliento. Ok. Está contradictorias mis respuestas. Era precisamente lo que te iba a decir. Te fuiste a los dos lados, pero es interesante, ¿no? Pues eso... Es que es parte de la adaptación que tenemos que las nuevas generaciones nos están enseñando eso. O sea, eso. hay cosas... O sea, yo nunca... A mí me costó mucho trabajo, por ejemplo, adaptar el tema vertical, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero te terminas adaptando a esa situación, ¿no? Uh-huh. También me cuesta mucho trabajo simplificar las conversaciones en WhatsApp, pero al final del día es de, ¿sabes qué? Acudo mucho a conversaciones con Google, Uh-huh. se las recomiendo. Uh-huh. Dicen, ¿sabes qué? Iterar rápido. O sea, es mejor implementar rápido y saber equivocarse pronto Uh-huh. a invertirle mucho tiempo a algo que no te van a terminar aprobando, ¿me explico? Uh-huh. Pero estás Okay. ahí es donde entra el criterio, Uh-huh. que a las nuevas generaciones es importante que se peguen a gente de experiencia, porque el criterio te va a decir, no, ahorita sí estira la liga, ahorita compáctala. Uh-huh. O sea, no hay una fórmula. Claro. Oye, y hablando de eso, ¿de qué manera crees tú que, sobre todo, bueno, en la industria y en su negocio con Vitamina, impacta la inteligencia artificial? Está impactando en reducir ciertos procesos. Uh-huh. Todavía no llega a impactar en reemplazar acciones porque está un tema legal de entrada.
¿no? O sea, México ya se ha posicionado respecto a eso, en donde no va a haber un reconocimiento de autoría de música hecha con inteligencia artificial. Pero donde sí está impactando es en acciones operativas, en utilizar desde hacer resúmenes, me parece genial esto de que entres en un Zoom y te llega un resumen de la conversación, ¿no? Claro. Eso vuelve mucho más eficiente los procesos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está la línea de aprovechamiento, porque ahorita vino una tendencia que incluso llegó con todo y el AI slot, donde ya todos terminamos así creyendo nada del contenido, ¿me explico? Pero muy rápido, o sea, hay otras tendencias que tardan 2-3 años en agotarse. Esta está llegando a su agotamiento demasiado rápido y encontrando una nueva tendencia, que es la tendencia de lo que es humano, ¿no? Entonces, lo que creo que sí nos está dejando ese proceso es optimizar ciertas cosas que no ponen en juego la propiedad intelectual. Bienvenidas las maquetas con inteligencia artificial, pero trabajemos un proceso correcto que pueda garantizar a una marca una propiedad intelectual, que al final del día eso es uno de los pilares de nuestro servicio, ¿no? Sí, claro, porque el miedo que se tiene, no sé, con conocimiento, sin conocimiento, como sea, de la inteligencia artificial, es el tema de la sustitución de la labor del humano, ¿no? Sí. O sea, y poner, yo qué sé, ¿no? En el papel que sea mejor la música hecha con inteligencia artificial, la que sustituya al autor de ese jingle o el autor de esa canción que puede entrar a mi campaña, ¿no? Es que yo creo que no debemos de perdernos en el cómo lo hacemos, sino el enfocarnos en el qué hacemos. O sea, qué queremos contar, qué queremos que se sienta. Y no dejar de parte de lado la parte administrativa legal. O sea, porque esto no es arte, insisto. Es una industria publicitaria que va de la mano de cuidar a tu cliente, cuidar a tu marca. Ya vimos el caso hace poco que hubo toda una situación en un festival, creo que fue de Cannes, de un problema que hubo por un mal cuidado de uso de recursos. Y se cayó toda la campaña, me explicó. Le quitaron los premios y gente perdió su trabajo y demás, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy responsables. Desde el lado, el creativo, está bien, seamos creativos y libertad, pero también cuidemos la parte administrativa y legal, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? ¿Qué sigue para ti y para tu trabajo ahí en Vitamina Music Marketing? Mira, nosotros lo que leemos hoy en día de tendencia de la comunicación es la conexión con la cultura musical, con la cultura de la gente. Y por ahí vamos. Y en la cultura va el cómo conectar y presentar las mejores propuestas de música que conecten con esa cultura, entenderlo más, incorporar a esta industria indie que está muy lejana de los territorios de la publicidad y por medio de Vitamina Music Marketing acercarlos a que las agencias escuchen estos nuevos talentos y que puedan vincularse con el objetivo de crear esa cultura musical a través de procesos de quiero esa canción, quiero tener ese artista, de una manera amable. O sea, el proceso de vinculación artística y de licenciamiento no tiene por qué ser una tortura. Es una tortura cuando se hace en desorden. Entonces, nosotros lo que podemos aportar es un proceso en donde todos salgan contentos. Claro. Sí, eso es un ganar-ganar para todos, ¿no? O sea, tanto para las marcas, o sea, las mismas empresas, como para los mismos autores de la música, ¿no? Sí, y en el lado de el music branding, pues impulsar, aprovechenlo. O sea, aún hay mucho que hacer, en donde puede aprovecharse de los audiólogos, los jingles, de diferentes formas, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues ahí estamos. Pues muy bien, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, Chava. La verdad, información súper interesante, da todo lo que haces, todo lo que hacen ustedes, da para muchísimo más tiempo. La verdad es muy, muy interesante y la verdad, pues bueno, qué bueno que se está, que lo están haciendo, que bueno, que son 20 años pues de trayectoria, y como siempre decimos, pues la disciplina, la mercadotecnia, la publicidad es viva,
y entonces pues se van a seguir adaptando como se vaya dando también el tema en la industria, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Chava. No, pues gracias. Yo con muchas ganas de compartirle y mandarle el mensaje a todas las nuevas generaciones de está bien que seamos prácticos, pero también seamos responsables de empaparnos de cultura, de experiencia, para combinar los dos mundos, ¿no? El estar, pero al mismo tiempo estar cobijado en todos los sentidos, ¿no? Claro, muy bien, pues muchas gracias, Chava. Gracias, Arturo. Y pues muchas gracias a todos ustedes, ya saben, nos vemos la próxima semana. Acuérdense, @Publiglodita, entren a YouTube, píquenle, suscríbanse, recomiéndenos, a quien sea, no importa, vamos a ver cuánto nos llegamos a juntar. Aquí lo importante es que no se pierdan de estos grandes invitados y de toda esta y todas esas historias tan interesantes que nos cuentan. Entonces, pues ya saben, pues nos vemos la próxima semana y aquí nos veremos desde la caverna. Hasta pronto.